Bienvenidos. Hoy entrevistamos a Alba Molina, Product Innovation Manager en Quatre Casas, un bufete de abogados con presencia en más de 13 países y más de 1.700 trabajadores. En lo que corresponde a innovación, tienen un programa de aceleración, Quatre Casas Acelera, donde cada año participan 6 startups en las que las implicaciones legales son clave. Know Your Customer, FinTech, B2B, InsurTech. Apoyan también a startups internacionales y este programa es equity free. ¿Quién impulsa la innovación dentro de Quatre Casas? La alta dirección de la compañía. Hace unos años viajaron a los principales polos de innovación como Londres, Silicon Valley o Nueva York y vieron la necesidad de empezar a trabajar la innovación dentro de su compañía. Lo importante, ¿cómo les ayuda la innovación en su negocio? Principalmente, Alba nos dice que aumentando la eficiencia de sus procesos y permitiéndoles ser más rentables de esta forma. Recuerda compartir el episodio, valorarnos en tu plataforma de podcast y compartir con nosotros tu feedback. Escuchemos a Alba contarnos su experiencia en Quatre Casas. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab by Elogia. Hola, hoy tenemos con nosotros a Alba Molina Marcos, Innovation Manager en Quatre Casas. ¿Qué tal, Alba? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, eres graduada en Derecho IADE. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es Alba? ¿Cómo terminas en Quatre Casas? Pues mira, Alba, como decías, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y acaba un poco por casualidad en Quatre Casas, porque hace 6 años cuando Quatre Casas empezaba, todo el tema de la innovación no era tan visible como ahora y Alba era una estudiante que en aquel entonces tenía claro que le gustaba el derecho porque le gustaba estudiarlo y entenderlo, pero no tenía claro que quería ejercerlo y por lo tanto no contemplaba el poder, el querer entrar en un despacho de abogados a ejercer la abogacía. Pero durante todos sus estudios pues bueno, era inquieta en todo el tema de innovación, startups, pues también multimedia, todo lo que era la parte también más creativa y decide también un poco por casualidades y por presiones empezar a buscar unas prácticas porque no eran obligatorias para mí empezar unas prácticas y acabo, bueno, aplico en una oferta que vi en el portal de la universidad que ponía Departamento de Innovación de una empresa líder en su sector, pero no ponía que era Quatre Casas y siempre digo que si hubiera visto que era Quatre Casas, como no conocía absolutamente nada de lo que hacían en Quatre Casas a nivel de innovación, quizá no hubiera aplicado porque me asustaba y tenía muy claro que no quería ejercer la abogacía. Por lo tanto, quizá no hubiera aplicado, pero mi sorpresa es cuando me llaman de esta oferta y me dicen que he aplicado a Quatre Casas. Y yo me quedé como, ¿he aplicado a Quatre Casas de verdad? Bueno, entonces, nada, ya cuando me explicaron dije, es que no puede encajarme más el proyecto que tienen. Al final, para innovar en cualquier sector, necesitas entenderlo y yo lo había estudiado durante 6 años, lo entendía y además tenía las herramientas por haber estudiado también Administración y Dirección de Empresas y también en multimedia, también había hecho temas de programación, bueno, de innovación también estratégica y demás, y por lo tanto me pareció que era la posición ideal para, para empezar y ellos también lo creyeron y así empecé pues ahora ya hará casi 4 años. ¿Y por qué Y dices que si fuese Quatre Casas no hubieses aplicado? O sea, ¿porque no lo conocías, te imponía o pensabas que la innovación iba a ser...? no, es que no conocía, es que no conocía la parte de innovación de Quatre Casas
y por lo tanto yo solo conocía el despacho Cuatro Casas como el despacho, un gran despacho de abogados con presencia al final internacional, más de 13 oficinas, con muchísimos abogados y con bueno, con una exigencia también muy alta para proporcionar la mejor calidad jurídica del asesoramiento y yo tenía muy claro que no quería ejercer de abogado. Por lo tanto, no estaba dentro de las empresas en las que yo quería tener una carrera profesional, Ya. un despacho de abogados como Cuatro Casas. Cuando me explican todo lo que están haciendo a nivel de innovación y el gran proyecto que tienen para desarrollar la innovación y la Open Innovation dentro de Cuatro Casas, y no solamente el proyecto, sino al final toda la infraestructura y todos los recursos y los departamentos que van a apoyar y que apoyan a la innovación dentro de Cuatro Casas, pues me enamoro del proyecto y así es como empiezo en Cuatro Casas. ¿Y qué fue lo que más te enamoró en ese sentido de los objetivos de innovación que tenía Cuatro Casas con estos montón de países, un montón de abogados y cómo se puede innovar en un despacho de abogados, ¿no? Buena pregunta. Yo también me lo preguntaba en aquel entonces, aunque tenía muy claro que era muy necesario y esto yo creo que fue lo que me motivó más. Al final todos tenemos en nuestro móvil una aplicación del sector financiero, una del sector salud ahora, ¿no? O sea, todos tenemos aplicaciones tecnológicas que bueno, muestra de la digitalización y de la transformación digital de muchos de los sectores y en cambio sigo sin tener una startup, aunque hacemos uso indirectamente de muchas aplicaciones LegalTech, pero no tenemos en nuestro móvil, ¿no? Para decirlo de una forma sencilla, ninguna aplicación LegalTech en nuestro teléfono móvil, ¿no? Entonces, yo conocía además por mi familia la experiencia de la abogacía y conocía cómo de tradicional es el sector El de sector. la abogacía y esto me chocaba muchísimo con todas las oportunidades que demostraban y que tenían todas las tecnologías emergentes que existen y que existían en aquel entonces para poder transformar el sector y el ejercicio del sector, ¿no? O sea, todo lo que es la tecnología aplicada al derecho, pero también todo el derecho, y es una de las cosas también que me impactaron más y que también más me motivaron para entrar en el despacho de todo lo que es el Law for Technology, toda la regulación de las nuevas tecnologías y los límites que existen legales en el desarrollo de nuevas tecnologías. Es que al final es muy amplio, ¿no? O sea, es decir, el sector legal, igual cuando lo planteamos desde un punto de vista de la calle, de un usuario cualquiera, piensas, oye, pues legal, un contrato, un juicio, muchos intermediarios por el medio, un montón de papeles, interactuar con la administración, pero yo creo que según vas evolucionando en la vida, ¿no? Vas viendo que la parte legal es muy amplia y que tienes que interactuar con abogados muchas veces, ¿no? Y no solo con abogados cuando tienes un juicio o con la administración, sino incluso en documentos privados o cosas y ahí, o sea, sí que hay mucha más parte de innovación que si tienes que estar con la administración por el medio va a ser más lento, ¿no? ¿Cómo son Sí. o sea, tenéis marcados dentro de Cuatro Casas unos objetivos o horizontes de innovación de, oye, queremos estar aquí, queremos ir por aquí, estos son nuestros focos, hacia dónde queremos avanzar? Pues al final, el Cuatro Casas es un despacho de abogados que ofrece servicios legales y ejerce la abogacía de los negocios y tratamos, yo creo que, bueno, creo no, tratamos cualquier área de negocio y tenemos expertos en cualquier área de negocio y la innovación siempre ha sido muy transversal y es muy transversal. Y Cuatro Casas, más allá de ser un despacho de abogados, es una empresa y como tal, pues tiene pues por supuesto, los más de 1.000 abogados que están en Cuatro Casas y que al final son el principal activo del despacho junto a su conocimiento, pero también existe toda la parte más invisible de Cuatro Casas, que son todas las personas de organización del departamento de marketing, finanzas, comunicación, el gran departamento de tecnologías con bueno, con más de 80 ingenieros al desarrollo no solo al soporte de los abogados, sino también
pues, al final están desarrollando aplicaciones para los abogados y para los otros departamentos de organización. O sea, Y tecnología vuestra interna. sí, O sea, o sí. sea, estos 80 ingenieros desarrollan tecnología vuestra. No todos los 80 ingenieros, Sí, o sea, pero pero quiero sí. decir que hay proyectos de gestión vuestra interna, o sea, para desarrollar vuestras propias herramientas o aplicaciones o lo que sea para agilizar vuestros trabajos, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final la Open Innovation, el Departamento de Innovación Abierta, es un departamento dentro del Departamento de Tecnologías, pero en el Departamento de Tecnologías también hay un Departamento de Consultoría, Innovación y Aplicaciones que lo que hacen es escuchar, atender, entender las necesidades de los abogados y, por lo tanto, desarrollar aplicaciones a través de tecnología pues, interna o externa. Herramientas que les permitan a los abogados pues, ser más eficientes, automatizar ciertos procesos y, y ayudarles en su día a día. También hay Ujú. otro departamento que no depende del departamento de tecnologías, que es un departamento en sí, el departamento de knowledge de la ACI, bueno, al final todo también el de conocimiento, área de conocimiento, innovación, que lo que hacen es estructurar todo este conocimiento y como decía, uno de los principales activos de Cuatro Casas, pues estructurarlo y atendiendo además a todas las nuevas tecnologías que existen para estructurar todo este dato que tenemos y es muchísimo y muchísima documentación y que tienen Cuatro Casas, por estructurarla para sacarle el máximo rendimiento y el máximo valor a este conocimiento y a toda esta información. Pero tampoco sería fácil el poder innovar en Cuatro Casas sin un departamento sin el departamento de la oficina de proyectos que permitiera pues que al final proporciona el ser más agile en el día a día de los abogados, a través de herramientas pues agile, tampoco sin el departamento de comunicación y marketing y business development que entiende las necesidades y el contexto actual y entiende las necesidades de un negocio y de la digitalización de este negocio, ¿no? Por lo tanto, la innovación es transversal en Cuatro Casas. El departamento de Open Innovation nos permite también situar en un ecosistema más disruptivo, simplemente. Pero la innovación y la transformación digital en Cuatro Casas está en todos los departamentos, en la alta dirección pero también en los abogados del día a día y de eso eh, pues se trata O al sea que final. esto es algo que nació hace 6 años, que ahora nos contarás cómo, pero que se transmite a toda la organización, ¿no? Y que todos, o sea, intentamos que vaya desde arriba hacia abajo, transmitiendo ese valor de innovación a todos los miembros de la compañía, ¿no? Para que esto tenga impacto de verdad. ¿Cómo, Sí, ¿Cómo nació? O sea, ¿cómo empezó esto de innovación dentro de Cuatro Casas? ¿Cómo a unos abogados, ¿no? Por así simplificándolo mucho, y de por qué vamos a innovar? sí, pues mira, antes déjame por eso que atienda a lo que explicaba antes y que tú acabas también de mencionar, explicando de cómo la innovación tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿no? Y lo importante que es esto. Y es también porque la innovación tiene todo también sus procesos, pero no lo más importante al final es acabar teniendo un impacto y para tener el impacto se tiene que hacer uso también de estas tecnologías y de esta innovación que está ocurriendo en cualquier área de negocio y en Cuatro Casas en general. Y por lo tanto se necesita atender a la gestión del cambio y esta gestión del cambio la tiene que atender la alta dirección, pero la tiene que poner en práctica el propio abogado. Por lo tanto, necesitamos no de todos los departamentos de innovación y de cualquier otro departamento, sino también que el propio departamento de recursos humanos impulse y facilite este cambio para que sean los propios abogados los que quieran utilizar cualquier herramienta que les proponemos, porque al final a veces nos ocurre, ¿no? Oye, tenemos una tecnología, hay una herramienta que hemos desarrollado y que les va a ayudar muchísimo, pero al final pues o no tienen tiempo o el tiempo que les va a permitir, que tienen que Hmm. destinar a aprender esa herramienta, pues no les compensa o se piensan que no les va a compensar. Por lo tanto, bueno, al final es un cúmulo de cosas que tienen
que atender para que las cosas funcionen y acaben teniendo el impacto que tengan. Y ahora, contestando a tu pregunta, pues Cuatro Casas empieza en los temas de Open Innovation hace pues 6 años. Bueno, de hecho, ahora ya un poco más de 6 años cuando Francesc Muñoz, el CEO de Cuatro Casas, pues detecta que en el sector legal pueden pasar cosas, que existen tecnologías, sobre todo en Estados Unidos, que están impactando el sector legal y que pueden facilitar el ejercicio de la abogacía. Y por lo tanto, esta inquietud es lo que hace convencer a la alta dirección del despacho para hacer un viaje exploratorio a Nueva York, a Silicon Valley y visitar universidades, centros tecnológicos, otros despachos de abogados y ver qué era lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo allí. Y por lo tanto, con todo este conocimiento y todas estas experiencias, llegan después aquí, a España, y dicen, oye, vamos a plantear cuál es nuestro objetivo y cuál es la mejor forma de llegar a este objetivo y deciden armar un programa de aceleración de startups que, bueno, en esencia sigue siendo el mismo programa de aceleración que a día de hoy, pero que ha ido evolucionando y hemos ido aprendiendo y pivotando como cualquier startup, pues en función de lo que hemos ido aprendiendo y también de las necesidades de cada del sector, del ecosistema que durante todos estos años pues también ha ido evolucionando. ¿Y cómo lo organizáis este programa de aceleración? La organización corre toda por vuestra parte, el departamento de Open Innovation. ¿Contáis con externos que os ayudan a hacerlo? ¿Cómo se Mm. lanza? ¿Cómo captáis a las startups? Que creo que es el mayor reto de todos. O sea, ese deal flow, ¿no? De startups. Sí, nosotros somos, bueno, teniendo en cuenta que nuestra actividad es el asesoramiento legal y un estándar de calidad jurídica pues excelente. eh, Teníamos también muy claro que si queríamos aportar algo más que un servicio de mentoría legal a la startup, teníamos que apoyarnos con alguien que tuviera también esta exigencia y esta calidad del asesoramiento. Y a la startup le ofrecemos mentoría legal, pero también le ofrecemos mentoría de negocio. Y para poder ofrecer esta mentoría de negocio también con esta máxima calidad, pues nos apoyamos con una consultora externa que nos ayuda en esta parte de la mentoría de negocio a las startups y también nos da apoyo en esta fase de scouting que tan importante es para cualquier programa de aceleración o cualquier programa en el que haya una fase de scouting, porque es muy, en nuestro caso, muy corto en el tiempo, se necesitan de muchos recursos y al final para el éxito del programa, de la edición, recae en la calidad de las startups y para tener calidad pues se necesita cantidad, aunque nosotros siempre decimos preferimos calidad que cantidad, pero es cierto que al final para tener calidad necesitas una cierta cantidad, ¿no? Para poder Y filtrar, necesito saber por lo menos tener muchas para poder filtrar, ¿no? sí, ¿Cuántas exacto. participan en cada programa? Seis, O sea, seis startups en el programa de aceleración. La primera edición fueron 8, pero después nos dimos cuenta que merecían la pena que les mimáramos más y son 6 startups. ¿y cuánto dura este programa? Pues es un programa que se desarrolla de octubre a febrero. Bueno, a finales de febrero es una convocatoria única al año y durante un mes está abierta la call, las startups aplican, después pues se forman los comités de innovación que evalúan todas las candidaturas de las startups, de la long list, después la short list, que es la que entrevistamos en septiembre, y al finalmente de esta short list de entre 20 y 25 startups, pues seleccionamos a las 6 startups que participan en el programa de aceleración. Y aquí, déjame también, creo que es importante remarcar que antes hablábamos de calidad de las startups y nos gustan que las startups, por supuesto, sean buenas, pero pero con calidad de las startups también nos referimos a startups a las que nosotros podamos ayudar y ellas nos pueden ayudar a nosotros. Hemos dejado de seleccionar a startups que eran muy buenas y que no nos arrepentimos tampoco de no haberlas elegido, porque eran startups que realmente
eran muy buenas y ya lo tenían todo hecho y quizás nos buscaban para tener más visibilidad o para otra cosa, pero nosotros teníamos muy claro que no les podríamos tampoco aportar mucho a ellos y hay otras startups que nos necesitan mucho más y de las que también nosotros podríamos aprender mucho. ¿De qué fase, o sea, en qué fase están estas startups que participan en el programa? ¿Son seed, pre-seed, series A, o sea, que ya están consolidadas? ¿Existe ese criterio, no? Sí, al final eso es algo que también hemos ido aprendiendo y cada año vamos acotando más cuál es la startup target a la que más ayudamos y a la que ella más nos ayuda a nosotros, porque nosotros a través del programa de aceleración buscamos startups legal tech, pero también startups que no son del sector legal, que son de cualquier otro sector que no son del sector legal, pero que porque tienen una tecnología muy disruptiva, porque tienen modelos de negocio muy complicados o muy complejos a nivel legal, porque tienen una actividad que no está regulada o que el marco regulatorio no está claro, de cualquier sector, health, insurtech, fintech, energético, de cualquier otro sector, pues que les podemos ayudar. Por lo tanto, es una startup que ha pasado el product market fit, está en el proceso de escalado o que está pues ya empezando a tener sus primeras ventas y les ayudamos a, pues, a traccionar toda esta fase. ¿Y qué se lleva a la startup participando en estos programas de aceleración? Pues mira, les damos el asesoramiento legal de, de un despacho de abogados, de los 20 horas de asesoramiento legal de un socio del despacho, que no somos baratos y es de muchísima calidad. La mentoría también de negocio por parte de la consultora son también mentores excelentes y que van también coordinados con el mentor legal. Em, Les ofrecemos también toda la visibilidad en medios, en redes sociales, les damos acceso a nuestra red y fondos y clientes del despacho, les damos también pues, la posibilidad, en el caso de que podamos, de pilotarlas en el despacho y si no las podemos pilotar nosotros, pues que las piloten otros clientes del despacho, les llevamos también a la competencia, les presentamos firmas internacionales para que ellas también puedan internacionalizarse. Al final les proporcionamos todo lo que podemos. Si está en nuestras manos, se lo vamos a proporcionar. Vais a ser sus padrinos durante esos meses, ¿no? De esas 6 startups seleccionadas. Sí, durante los meses y después al finalizar también, ¿eh? Sí, Durante me cuando imagino que acabe. se quedan con el correo y Sí. quema igual, ¿no? Sí. De hecho, nos alegramos muchísimo siempre de, de encontrárnoslas. Tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos constantemente con ellos, nos alegramos también de todos sus éxitos. Hacemos también encuentros de alumni, de Cotecas Acelera alumni para que se conozcan. Al final, son muchas de ellas son de sectores muy distintos, pero comparten un ecosistema y comparten también una inquietud que les ha unido a todas ellas. Y esta es incertidumbre legal por la que todas han tenido que pasar en algún momento u otro o están pasando aún. Que, o sea, es una forma de también crear ese ecosistema a vuestro alrededor y que a la hora de que se vayan generando nuevas oportunidades, nuevas startups, de gente que estuvo en esos proyectos ESAL, etcétera, pues que también vayan evolucionando con vosotros, ¿no? Vosotros aquí en estas startups participáis, invertís después, o sea, existe este programa de inversión, existe un fondo por parte de Cuatro Casas para participar en estas startups. Pues mira, a los 3 años de estar con Cuatro Casas Acelera nos dimos cuenta que, que estábamos dejando de, de atraer a una startup que era muy importante para nosotros, o una tipología de startups muy importante, que era la internacional. Al final, la startup primero lo que busca es consolidarse en su país, o la mayoría de ellas buscan consolidarse en su país y después internacionalizarse. Por lo tanto, nos costaba muchísimo y tampoco era lo que queríamos el captar startup internacional que viniera a nuestro programa de aceleración. Y por lo Pero esto es tanto, complejo, ¿no? O sea, perdón, pero esto es complejo
que al final, o sea, la parte legal está muy asociada a un marco regulatorio de cada uno de los países, ¿no? Habrá startups que sí que son fáciles de internacionalizar, pero otras van a tener o sea, mucha complejidad, ¿no? Para adaptarse a otro mercado. Sí, de hecho, a las startups que no son del sector legal tech, que las acompañamos a nivel internacional, al final Cuatro Casas tiene presencia en muchísimos países y por lo tanto les podemos acompañar también desde nuestras oficinas de otros países. Pero ahora me refería más a la startup legal tech, a la startup legal tech que al final los procesos legales pueden ser más, bueno, pueden ser similares en un despacho de abogados de aquí que de Estados Unidos y es cierto que al final pues la inteligencia artificial tiene sus sesgos por idiomas y como cualquier tecnología pues tiene sus pros y sus contras, pero nos estamos dejando de atraer a una startup legal tech internacional que no acudía a nosotros y que por lo tanto perdíamos la posibilidad de conocer su solución, de su tecnología y de poderlas pilotar. Y por lo tanto construimos un programa de pilotos, un programa fast track en el que pilotamos o co-creamos con la startup internacional o con una startup nacional pero más madura, una scale-up que tiene una tecnología muy madura. Hay muchas veces que no son startups del sector legal tech, pero que son startups que tienen una tecnología muy madura que podemos crear un caso de uso para el sector legal, como es bueno, en esta edición está participando una startup que no había operado nunca en el sector legal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hemos trabajado con startups de Canadá, de Holanda, ahora también con una de Australia. Es nuestra forma también de conocer qué se está haciendo en el sector legal a nivel internacional y de poderlas atraer aquí a España. Y después les acompañamos, el programa es equity free, por lo tanto nosotros no les damos todo a la startup de forma gratuita y como le gusta decir Francesc, de forma muy humilde, pero pero no les pedimos nada a cambio y a veces la startup duda, ¿eh? Y cuando tenemos que firmar el contrato de participación en el programa de aceleración, se, el contrato da Hombre, demasiadas firmar un vueltas contrato con Cuatro porque Casas sí, va a sí, ser como, tengo que leérmelo muy bien, ¿no? sí, les da miedo lo simple que llega a ser el programa de acelerar el contrato, ¿no? Pero al final nada, es un compromiso con nosotros para que bueno, atiendan a todas lo que le montamos y le proporcionamos a la startup. Y por lo tanto nos dimos cuenta que era muy interesante, pero porque la startup al final nos lo pedía, el poder acompañar a algunas de las startups que pasan por el programa de aceleración. Y entonces creamos un pequeño vehículo, un brazo inversor, un pequeño vehículo, bueno, una SL dotada de un pequeño capital para invertir en algunas de las startups a día de hoy, todas Legal Tech, que hayan pasado por el programa de aceleración, pero con el objetivo y la intención de poderlas acompañar y verlas crecer. O sea, ninguno de los programas consolidados, ni el programa de aceleración, ni el programa Fast Track, ni Cuatro Casas Ventures tiene un objetivo financiero, es todo estratégico y cultural y por lo tanto no tenía sentido el poder bloquear con cláusulas que la startup después no nos firma o que les va a bloquear la entrada a cualquiera de los programas porque no tenemos un objetivo financiero, es todo estratégico. O sea, lo decía antes de broma, ¿no? Pero o sea, si ya firmas el programa Acelera con cierto eh, eh, r- miedo, ¿no? Dices, pero bueno, también al final pasas el programa, os conoce, entiendo que valorará de otra forma, o sea, vuestra implicación y verá que esto es real, ¿no? O sea, que de verdad no hay una implicación de quiero quedarme con tu 5% porque luego esto cuando venga al fondo no sé qué y tal, sino que lo estoy haciendo por apoyarte, ¿no? Porque Sí, claro, también a la hora de ver el pacto de socios y las cláusulas que vayan ahí, pues dirás, ostras, esto tengo que vérmelo bien, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es o sea, al muy final, altruista en ese sentido, ¿no? sí, Me da un poco la sí. sensación. Sí, sí, al final lo que hacemos, bueno, nosotros le damos el mínimo asesoramiento, validamos también que todo, que a nivel pues mercantil, a nivel laboral, a nivel fiscal, a nivel propiedad intelectual, a nivel lo que sea, lo que nos pidan, pues cumplan un mínimo y miramos sus pactos de socios, pero ya te digo, lo que acompañamos a la startup a las startups que acompañamos es porque ellos nos lo piden. Nosotros no, nunca hemos activado ninguna cláusula Sí, o porque para poder estar en la ronda de la startup.
o porque pueda tener sentido de verdad, o porque haya una oportunidad y que también digas, oye, que al final, si ves una startup que pasa por el programa, que tiene sentido, que puede encajar, que incluso es una solución que hicisteis un piloto, que lo implementas y tal, y dices, ostras, pues si yo lo utilizo, habrá otros tantos despachos en el mundo que lo vayan a utilizar, ¿no? Pues participemos en esto y ayudemos a que esto salga adelante, ¿no? Exacto. ¿Cómo, esto es más de Cuatro Casas hacia afuera, ¿no? O sea, la relación con startups, otros corporates y tal. Pero antes comentabas que era muy importante la implicación del talento hacia adentro. ¿Participas en o sea, en estos programas hacia adentro? ¿Qué cosas se hacen hacia adentro de Cuatro Casas para convertirlo en una compañía más innovadora? Sí, al final hay muchísimos. Yo creo que cualquier iniciativa política del despacho tiene en cuenta el contexto en el que nos encontramos y además más un contexto como el de ahora. Y de hecho, desde noviembre, desde el 15 de noviembre, hay implementada la nueva política de teletrabajo y ya no es una política consecuencia del COVID o una medida COVID, sino ya es la nueva política del despacho y por lo tanto todas las políticas y todas las acciones que desarrolla y lleva a cabo Cuatro Casas está pensando siempre en el talento. Hay un programa liderado por recursos humanos que se llama Digital Skills for Lawyers, que lo que hacen es formar a los abogados en nuevas tecnologías y ayudarles a ser críticos y a entender cuáles son los retos de la sociedad actual, incluso de hacer un prototipo de una herramienta tecnológica para y que hagan el prototipo, que hagan la validación también con clientes y por lo tanto que tengan esta inquietud hacia las nuevas tecnologías. Hay pues esto, el departamento, el programa del Digital Skills for Lawyers, hay toda el equipo de capacitación digital y los flow workers que están cada semana al servicio de los abogados para enseñarles a utilizar cualquier herramienta tecnológica que necesiten, pero que también acompañan en la implementación de algunos de los proyectos que han pasado por el programa de Fast Track. En el programa Fast Track han pasado, pues el año pasado pasó una startup holandesa de time entry, al final de imputación de horas, una acción tan recurrente como la imputación de horas que realiza diariamente el abogado, pues teníamos una herramienta americana muy potente, pero vimos esta herramienta holandesa que tenía pues otras funcionalidades que creíamos que podía aportar mucho al abogado, también de user experience y demás, y Francés decidió apostar por ello y la alta dirección de Cuatro Casas decidió tomar una estrategia y una acción y una final, tomar la decisión tan arriesgada de dejar de utilizar una herramienta consolidada que llevaba años utilizando el despacho y que los abogados ya conocían desde hacía muchísimos años para implementar una nueva herramienta de una startup holandesa con todo el riesgo que lleva, ¿no? Y están todos los abogados encantadísimos con ella. El feedback ha sido súper positivo y es uno de los tantos éxitos de las pruebas pilotos que realizamos en Cuatro Casas. Hay alguna, también diré, que no ha funcionado, Ya. pero por una razón u otra, pero hay casos de éxito y creo que son importantes también comentarlos. Mm. O sea, ahí me surgen dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso o sea, por ejemplificarlo justo con esta startup holandesa de participa en el programa, hace un piloto, etcétera? O sea, ¿cómo fue un poco más eso? Y por otro, o sea, pues también siendo un poco crítico, estas cosas que no salieron, o sea, estos pilotos o sea, estas que no llegaron a funcionar, fue por la startup, fue por Cuatro Casas, ¿qué se podía haber mejorado ahí? Pues mira, contestando a la primera pregunta y te voy a poner otro ejemplo para que así pues también podáis ver más otros ejemplos, ¿no? Pero hay una startup también que participó el año pasado. Al final
se identifican muchísimos casos de uso durante el año y no por el departamento de Open, sino por todo, pues, al final, por el departamento de consultoría, innovación y aplicaciones. Hay figuras del ITVP, el IT Business Partner, personas que conocen mucho grupos en concreto del despacho, abogados en su día a día y por lo tanto identifican cuáles serían los procesos que podrían mejorarse en el día a día del despacho. Y uno de ellos era el proceso de KYC, de conocimiento del alta El cliente. del cliente, ¿no? Del potencial cliente. Y teníamos una startup que además está pasando por el programa de aceleración liderada por Derek, que además Derek había sido un abogado, había sido abogado del despacho durante 7 o 10 años, y que conocía precisamente cuáles eran las necesidades de un abogado y por lo tanto, tras trabajar durante muchísimos años de abogado y después también trabajó en el departamento de tecnologías con nosotros, decidió dejar la abogacía para emprender un proyecto. Y acompañamos a Parallel, a la startup, y a Derek, que tiene un software una plataforma para digitalizar cualquier proceso, pero nosotros nos interesó el proceso de KYC. Y por lo tanto, habiendo identificado cuál era el caso de uso, habiendo identificado la tecnología para poder desarrollar este caso de uso, se identifican a los stakeholders, se identifican a los key users que van a tener que testear durante estos 4 meses de piloto también cuáles que van a dar feedback de esta solución y se fijan pues a los 4 meses qué se debe cumplir para poder seguir en una segunda fase de piloto o ya formar parte como un proveedor, como cualquier otro proveedor en el despacho. Por lo tanto, bueno, en algunos casos es así, en otros casos, como una startup que estamos teniendo ahora, pues es más un proceso de co-creación de, oye, tenemos esta tecnología, queremos crear una herramienta con inteligencia artificial, una plataforma para ayudar a nivel estratégico a los litigadores en su día a día de preparación de un juicio y tenemos que empezar, pues no desde cero, porque existe la tecnología y la plataforma, pero tenemos que ver qué funcionalidades se tienen que desarrollar conjuntamente. Entonces se coge al equipo de la startup, se coge al equipo de tecnologías de Cuatro Casas y se establece el roadmap en un kickoff, pues el alcance, los objetivos, el equipo, la metodología y demás para llevar a cabo este piloto. Y hay a veces que, pues como los pilotos de TickTime, de Parallel y algún de Close, bueno, de muchos que funcionan, hay algunos que no funcionan y hay a veces, bueno, hemos ido aprendiendo. Hay a veces que es tema de gestión del cambio. Hicimos un piloto con una startup que además invertimos, que es una startup brutal, que nos cuesta mucho que lo usen los abogados porque están acostumbrados a hacerlo de una determinada forma y decirles que lo hagan, dejen de hacerlo como lo hacían y empiezan a utilizar una plataforma muy compleja, pues a veces les cuesta. En cambio, quizá el éxito de Parallel es para una cosa muy concreta y no para un proyecto o un proceso muy completo, sino para una microacción dentro de un proceso pues más completo, ¿no? Bueno, pues al final puede ser por este tema, puede ser porque no se haya planteado bien el piloto desde un inicio, puede ser porque la tecnología pues no esté lo suficientemente madura que nosotros creíamos y por lo tanto en 4 meses pues también queda un poco limitado en el tiempo y al final pues hemos ido aprendiendo a cómo tenemos que testear la tecnología antes de decidirlo, cuándo tenemos que decidir si ya vamos al piloto o no vamos al piloto, quién tienen que ser los decisores, de todo. Hemos ido aprendiendo y al final cada startup y en los programas de Fast Track sí que al final cada piloto es ad hoc, un equipo, un proceso y vamos a mirar cómo tiene que ser el proceso de selección de cada uno de estos proyectos. Y es que va a depender mucho también, o sea, lo que dices, ¿no? De cada startup y de su proceso de venta incluso, porque la que comentabas, Parallel, igual es un poco más self-service y puedes hacerlo tú y no necesitas que tengas a un consultor integrando ese proyecto internamente.
y otra que la que decías más compleja, pues sí que vas a tener que hacer un proceso de adaptación, etcétera, ¿no? Esto les puede servir mucho a la parte de estar, poniéndome sombrero de founder, ¿no? A la gente de ventas para poder también saber cuáles son los pains que está resolviendo directamente de alguien que lo está usando y a la gente de producto, porque, o sea, es que no lo están utilizando en Cuatro Casas porque no es usable. Démosle una vuelta a esto, ¿no? ¿Qué está funcionando o qué no, qué hacemos mal? Y poder testearlo con fuego real, ¿no? Para que Sí. podamos, o sea, ayudarle a mejorar realmente, ¿no? Sí, es tal cual. A veces, bueno, es también esta figura del el client venture, ¿no? El Mm, poder, el ser el primer cliente de una aplicación para que se construye ad hoc para ti, pero que al final es de la startup y puede venderla mm. conjuntamente o no, pero puede ya empezar a vender una cosa que funcione. Sí, sí. Y hablabas antes de inteligencia artificial aplicada a litigios. ¿Cómo ves los próximos 5 o 10 años en el mundo legal tech? O sea, ¿cómo es tu visión de hacia dónde va a ir toda esta parte? Pues yo soy optimista. Soy optimista porque realmente desde hace 4 años a ahora ha crecido el Legal Tech exponencialmente y por lo tanto soy, bueno, y con una pandemia mundial entre medias que ha puesto de manifiesto que la tecnología es muy importante en cualquier sector, pero sobre todo en los sectores que menos transformados digitalmente estaban, ¿no? Y por lo tanto bueno, yo creo que de aquí a 5, 10 años la figura del abogado va a seguir existiendo, que van a existir y van a evolucionar y a madurar ciertas tecnologías que existen actualmente, que van a generar la credibilidad del abogado para poder usarla y al final pues van a poder tener un impacto en la sociedad muchísimo, muchísimo mayor. Hacemos uso de tecnologías LegalTech sin darnos cuenta cada vez que firmamos un documento digital, pero lo que agradecemos el poder firmar un documento digitalmente y no tenerlo que descargar o tener que ir presencialmente, pues lo agradeces muchísimo. El abogado tiene un papel muy importante dando credibilidad y confianza hacia nuevas tecnologías y al final, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando se explican a veces ciertas tecnologías o ciertas soluciones tecnológicas que, que al oyente se la cree, pero necesita de esta certificación o de esta validación por parte de un tercero que diga, oye, pero esto que está diciendo y que están montando es legal, ¿no? Y no supera los límites éticos o legales de lo que pueda haber detrás de esta solución tecnológica. Por lo tanto, la figura del abogado va a evolucionar. Porque yo creo que dentro de 5 o 10 años el abogado va a dedicarse a, pues a tareas de mucho valor, a las de poco valor, pues con suerte se van a digitalizar y por lo tanto va a poder enfocarse a tareas mucho más, de muchísimo más valor, pero también me gustaría pensar que va a ser un abogado con muchísimas más habilidades y capacidades digitales y tecnológicas y que va a estar muchísimo más concienciado con la oportunidad que supone todo su conocimiento legal hacia la sociedad, ¿no? Y por lo tanto todos estos temas éticos y legales de los que comentaba pues va a ser muchísimo más consciente de su papel tan importante que tiene para el desarrollo de la sociedad eh, en la que nos toque vivir. Va a seguir existiendo el abogado, ¿no? Pero va a estar más centrado en cómo plantear el juicio, cómo plantear el contrato, que en meter El las horas escribirlo, que le está dedicando al proyecto, ¿no? O si la tal cual. cláusula está exactamente bien redactada o no. O sea, entrando ahí más en temas de valor. Oye, Alba, ya Es, por ir terminando, ¿cómo ves en tu evolución también dentro de la innovación abierta? Es un mundo, y en España, o sea, relativamente joven, ¿no? O sea, 4, 5 años, 6 años vosotros. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que le hubieses dado a la Alba que empezó en esa empresa líder del sector, ¿no? Pues mira, yo creo que a esa Alba de hace unos años le diría que
no tuviera miedo, que arriesgara, que al final es importante arriesgarse para innovar, que fuera más allá de la transformación digital, que innovar y transformar digitalmente, pues aunque a veces parece que van ligadas, no tienen nada que ver, no tendrían que tener nada que ver, y sobre todo que es muy importante para poder innovar, no fijarnos en lo que funciona o no fijarnos solo en lo que no funciona y por lo tanto preguntar también mucho a otras corporaciones en lo que no les ha funcionado y por qué no les ha funcionado, pero sobre todo el hablar esto y sobre todo el hablar con otros sectores. O sea, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta del valor que tenía para nosotros el poder trabajar con otros ecosistemas, o sea, es que al final no estamos hablando de sectores, no deberíamos hablar de sectores, sino de ecosistemas en los que conviven muchos sectores, sería muy, muy interesante y avanzaríamos también, crearíamos muchísimo más valor a la startup y en consecuencia a la sociedad. Pero sí, yo creo que el que no arriesga, y Xavier Marcet dice que se debe arriesgar pero para innovar, pero el peor riesgo es no innovar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues vamos a innovar y arriesgar para poder avanzar. Súper motivante esto al final, ¿no? Tenemos que mejor innovar poco o mal que no innovar, ¿no? O sea, que poco a poco vayamos Tenemos que probarlo. Efectivamente. Y también estamos nosotros en ese sector en el que tenemos que probar cosas y no tener miedo a equivocarnos y arriesgarnos. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alba. Un placer tenerte aquí. A vosotros, un placer. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab by Elogia.